Buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes en un nuevo encuentro en la trinchera, en este 9 de noviembre, en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante con una persona que es prácticamente parte de este tema, como es la realidad argentina, y doy la bienvenida a un gran político, activista, dirigente obrero y dirigente de izquierda de la Argentina, como es Jorge Altamira, a quien lo vuelvo a entrevistar después de casi 8 meses, y para mí es un gusto tenerlo nuevamente aquí en este espacio de la trinchera de Librería Subterránea. Jorge, buenas noches, bienvenido para el público boliviano. ¿Qué tal? Buenas noches, Pavel, y un saludo a todos los que te acompañan. Gracias, Jorge. Para empezar, te hago dos preguntas, una pregunta en dos partes. Tu opinión sobre las elecciones en Nicaragua, y dos, tu opinión del gobierno del primer año de Luis Arce en Bolivia. Bueno, sobre Nicaragua tengo claro que ha sido una elección fraudulenta, con un monopolio casi absoluto de la camarilla de gobierno. Hay distintas informaciones que rechazan la pretensión del gobierno de que hubiera ido a votar el 65% del electorado. Y por otro lado quiero señalar de que es un gobierno que la gran prensa lo presenta de una manera, pero de la realidad de otra manera. En el año, creo que fue en el año 2018, Ortega obtuvo un premio de las grandes entidades privadas como el presidente más consecuente con con la actividad privada capitalista en América Latina. Es decir, sacó el premio Nobel de la defensa del régimen capitalista y de subsidios a las grandes empresas. Y aún hoy tiene una abundante financiación de parte del BID, del Banco Centroamericano, del Banco Mundial, y una característica interesante es que un brazo financiero muy importante del gobierno relativo a los fondos de pensiones cotiza en la Bolsa de Nueva York. De manera que el entrelazamiento del gobierno de Ortega con el capital financiero es muy manifiesto. Indudablemente en algún momento hubo un choque muy severo porque China pretendía construir un canal interoceánico que pasara por Nicaragua y que iba a rivalizar con el canal de Panamá. El proyecto de China implicaba la expropiación de centenares de miles de campesinos de sus tierras, y eso provocó una rebelión muy generalizada y el comienzo de la crisis política actual. Una declaración muy importante que, a ver si la tengo a mano, pero no creo, porque no sé si vamos a hablar de Nicaragua, ¿no es cierto?, de un representante de estos consejos norteamericanos, de las Américas, etcétera,
declaró que la expulsión de Ortega del gobierno no era una opción. Y esto hay que ligarlo con la gran crisis que vive Centroamérica en materia migratoria. Es el principal expulsor de personas en el norte de América Latina, que atraviesan Guatemala, atraviesan México, procuran ingresar en los Estados Unidos. Alguna parte lo hacen, se va a Costa Rica. Entonces, esto es una cosa muy explosiva y, por ejemplo, desde el punto de vista político, Guatemala atraviesa una crisis política muy grande porque ha habido repetidas rebeliones contra casos de corrupción, represión, etc. Dentro de poco va a haber elecciones en Honduras. Sí. Y ahí Me se llamó la atención la marcha candidatea, anticomunista del domingo. ¿cómo decís? Me llamó la atención la marcha de casi medio millón de personas contra el comunismo que marcharon por el centro de la capital hondureña. Bueno, no, lo que pasa es que ahí se presenta Xiomara Castro, que es la mujer, lo señalo porque nadie conoce su nombre, pero se conoce más a su marido, el expresidente Zelaya, que fue derrocado. Y bueno, algunas encuestas la dan como ganadora de las próximas elecciones. Con lo cual, el imperialismo norteamericano tiene que actuar con cierto cuidado para no transformar una situación que es explosiva en algo infinitamente más explosivo. Y de un modo general, se observa un pasaje de Estados Unidos a la defensiva. Después de la derrota esta y de la huida escandalosa de Afganistán y las crisis en toda América Latina, lo de Chile es muy duro, Brasil también atraviesa una crisis muy severa, lo mismo Ecuador. Bueno, vos me preguntaste sobre Bolivia, no he seguido los últimos meses el proceso boliviano, sé que hay maniobras de Camacho en el oriente de Bolivia porque la justicia lo podría meter preso y entonces ha desatado algunas reacciones políticas de la derecha, pero no conozco exactamente los últimos acontecimientos en Bolivia, qué movimientos de masas hay, cuál es la política de Arce ya en forma más específica, de modo que, salvo que me aportes algún dato, no podría ir mucho más lejos de lo que te digo. No, en realidad desde el último diálogo que tuvimos, que fue más o menos en abril de este año, no hubo un gran cambio. Se podría decir que no, para gran parte de la oposición de derechas, tú hablas de Camacho y de otra gente más, el gobierno está dentro del guión que siempre manejó el MAS en los anteriores 14 años, hasta del 2006 al 2019, y estamos en pleno, bueno, un sector está en pleno paro nacional, que es un paro por lo menos en La Paz, no se siente ni existe, y sí en Santa Cruz, en Potosí, y en alguna medida en otros departamentos más. En Tarija hoy hubo enfrentamientos entre gente del MAS y manifestantes de la universidad, pero el panorama prácticamente no ha cambiado mucho. Mm, Eso es lo que te podría decir, Jorge, sobre lo que pasa en Bolivia. Sí, tenía alguna impresión parecida a ella. Probablemente la situación económica no se haya deteriorado como parecía en lo peor de la pandemia, porque observo una suba de los precios del petróleo, pero no sé en qué medida este incremento de materias primas y también de la soja, en el oriente de Bolivia la soja es muy importante, en qué medida estos dos factores atenúan lo que se percibía como una crisis económica. Sí, como te digo, hemos entrado en un statu quo peligroso, pero que no se rompe por ningún lado. Pero ahora vayamos a lo que te Necesito que convocamos. me hables un poco más alto. Ahora, ¿me escuchas?
Ahora mejor. Ya, te decía, ahora vamos al tema central de este diálogo, de esta entrevista, el cual es saber qué pasa en la Argentina. El sábado, el domingo, hay elecciones para elegir gran parte de la Cámara de Diputados y Senadores, y lo que se espera, según encuestas y según lo que pasó en las elecciones en las PASO, que el oficialismo, el kirchnerismo pierda. ¿Qué pasa después de este domingo? ¿Qué comienza el Bueno, lunes? ¿O qué termina el lunes? ocurre lo siguiente, ya desde antes del domingo, el peronismo en el gobierno se manifiesta extremadamente dividido. Hay conspiraciones de todos los sectores entre ellos en forma sistemática y lo único que contiene una explosión general son las elecciones que tienen lugar el domingo, de manera que si se confirma lo que dicen las encuestas y el frente de todos que está en el gobierno tiene una performance peor que la que tuvo en las primarias en septiembre pasado, y bueno, se espera una crisis política de gobierno que se encuentra muy dividido, pero ese es el punto principal. En estas conspiraciones, algunos sectores del peronismo tienen o buscan acuerdos con el macrismo como fuerza auxiliar en una crisis política. Pero la crisis política va a ser una crisis política que va a atravesar fundamentalmente al peronismo, y de la envergadura que tenga esta crisis, el impacto sobre todas las clases sociales puede ser muy grande, porque el peronismo es el aparato político más importante del país, debido a que tiene gobernadores, tiene intendencias, tiene toda una serie de redes clientelares y también tiene el control del aparato de los sindicatos. De manera que un estallido, el estallido de una crisis del peronismo estando en el gobierno, afectaría todo el andamiaje de control que penosamente ha logrado conservar, y digo penosamente porque ha habido elecciones sindicales en diversas fábricas en Argentina y en el 90% de los casos agrupamientos opositores de reciente data o en algún caso de una data más antigua derrotaron a las listas de la burocracia peronista. En estas elecciones se ha notado mucho la aparición de, lo denominan un fenómeno, el fenómeno Spert Milley. ¿Tú crees que se consolide ya, que lleguen al Parlamento argentino, a la Cámara de Diputados, Sí, sí, tanto bueno, Spert como Milley? las encuestas le dan a Milei varios diputados, bueno, dos o tres, no tengo presente, en representación de la ciudad de Buenos Aires. Y es probable que Spert ingrese por la provincia de Buenos Aires. Estas son fracciones del macrismo, que después de su fracaso en el gobierno, porque llegó una crisis económica extraordinaria, una bancarrota financiera muy grande, se ha dividido a su vez. Esto es muy interesante. Lo que aparece como alternativa política electoral al peronismo, lo que aparece, quiero decir que se presenta aparentemente de esa manera, no tiene ninguna condición para operar como alternativa al gobierno de Alberto y de Cristina Fernández. No la tiene en absoluto. Es más, probablemente el Juntos por el Cambio, que es la coalición del macrismo, retrocede un poco en la capital federal frente a lo que obtuvo en las PASO, por un desplazamiento de votantes de Juntos por el Cambio hacia Milei. Entonces la derecha también se encuentra dividida, y esto tiene mucho que ver con la profundidad de la crisis económica. Hay un sector relativamente importante de la derecha que entiende que esta es una crisis económica que le ofrece la oportunidad, de nuevo, como creía en el 2015 cuando le ganó a
le ganó al peronismo, que ahora le ofrece la última oportunidad para remodelar enteramente las relaciones sociales en Argentina, acabar con la legislación laboral, producir una devaluación profunda y liquidar una parte de la industria que no es competitiva. Es un sector que en el caso de, bueno, Bolivia ya se demostró, está vinculado con Camacho, está vinculado con Trump y está vinculado con Bolsonaro. No asume las mismas características políticas, pero su planteamiento, quiero decir, es una corriente continental que procura mantenerse viva en la expectativa de que la derecha en Estados Unidos retome el control de la situación, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias que tiene Estados Unidos en 2022. No es una fuerza, como diríamos, no es una fuerza de masa, no moviliza una población consistente, no tiene todavía un aparato, de manera que todavía está pendiente de que sobreviva o no a una experiencia parlamentaria. Argentina ya vio subir y bajar muchas de estas corrientes, creo que en otros países ha ocurrido lo mismo. Lo cierto es que es una decisión política en Juntos por el Cambio y pone de manifiesto también que el peronismo atraviesa lo que nosotros llamamos una crisis terminal, porque de un lado se le va a la gente que no lo vota y de otro lado, en la derecha se dan el lujo todavía de perder una parte de los votos a favor de lo que llamaríamos, digamos, la extrema derecha, que por ahora tiene esta presencia importante, 15% de los votos, quizá un poco más en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene esa presencia en el resto del país. Por ahora es un fenómeno porteño. ¿Tú crees que se logra expandir? Y otra cosa más, veía en las PASO que Milei y Asper ganaban en lugares donde tenían como en Villa 11, en sectores donde digamos eran tradicionalmente kirchneristas, voto peronista de izquierda. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese discurso de basta de planes, basta de subsidios y más trabajo? ¿Tú crees que está No, agarrando mucho en la ocurre Argentina? lo siguiente, mirá, espero no equivocarme, si me equivoco me corregís, espero no equivocarme, pero de alguna manera, en algunas de estas villas o barrios periféricos, incluso dentro de la capital, hay un fenómeno parecido a lo que ustedes vivieron en el Alto, en el sentido de que los gobiernos propiciaron una gran diferenciación social. Por ejemplo, vos tenés una villa a donde la gente va porque no tiene vivienda, pero en esa villa hay gente que alquila su vivienda. A Es ver, decir, o sea, lógico, un porque pobre alquila uno ha más pobre. construido en los terrenos que ha ganado, ha construido viviendas relativamente precarias, pero con cierta consistencia, y ahora aparece un sector, ¿cómo te diría?, de diferenciación social, de aspiraciones de crecimiento social, que el gobierno de la ciudad ha fomentado. Por ejemplo, McDonald's instaló en la Villa 31, la más importante, junto con la 1114 en la ciudad de Buenos Aires, licenció, ¿no es cierto? Licenció el servicio de McDonald's en la villa, y vos lo tenés ahí como una expresión simbólica de una cooptación capitalista de gente que no encuentra trabajo, pero que a través del trabajo autónomo, independiente, etcétera,
se ha diferenciado y ha acumulado una riqueza mínima que lo diferencia realmente de los que están pasando miseria. Cuando vos caminás por la Villa 31, ves un activo comercio interno, e incluso personas que van a la Villa 31, desde fuera de la Villa 31, a comprar algún tipo de mercadería. Esto es un manifiesto. De alguna manera se desarrolla en la villa algo que se desarrolla en toda la ciudad, que son numerosos vendedores ambulantes que exponen su mercadería en las veredas. Muchos no logran, digamos, reunir un ingreso básico, pero otros van prosperando y van alcanzando una diferenciación social. Esta diferenciación social es evidente en todas las villas, naturalmente que en un nivel muy bajo. No es la clase media de las barriadas más acomodadas de Buenos Aires, en un nivel muy bajo, pero es una diferenciación social. Y esa diferenciación social se expresa también en antagonismos sociales. Y eso lo explota el gobierno de la ciudad para establecer su propia base de operaciones. Si los sectores populares no encuentran una vía política independiente y son exprimidos por la crisis capitalista todo el tiempo, es natural que busquen salidas autónomas, independientes, pequeño burguesa, y que se produzca una diferenciación minoritaria, pero una diferenciación que además sirve como efecto demostrativo. Es decir, si alguien instala un comercio en la Villa 31, no solo él se diferencia, sino que para muchas personas que viven ahí son una demostración de que podría haber una salida de tipo individual en el marco de una crisis absolutamente fenomenal. Porque en la Argentina hay entre 2 millones y 3 millones de desocupados. Es el 25 al 30% de la población. Y con una economía que tiene ahora índices positivos en materia industrial. La crisis argentina es una crisis gigantesca de pobreza. Ahora veamos las opciones. Está el justicialismo, el kirchnerismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente considera, bueno, por qué mucha gente considera que el macrismo, digo, el kirchnerismo es la ala radical, que más allí del kirchnerismo no hay más izquierda? ¿Por qué se ha llegado a esa lógica? No, yo creo que eso hoy es, digamos, algo superficial, algo que lo dicen los comentaristas. Por ejemplo, ¿qué dice la prensa de derecha? La prensa de derecha dice que el kirchnerismo es Maduro, dice que el kirchnerismo es Evo Morales, que el kirchnerismo es Ortega. Entonces, con un ataque tan parcializado, que por otra parte no significa ningún radicalismo, porque Maduro, ¿qué tiene de radical? Ortega, ¿qué tiene de radical? Evo Morales, ¿qué tiene de radical? ¿No es cierto? Nada. Buscan parecerlo con la vieja coalición bolivariana. Pero no hay ningún sector en la Argentina popular que entienda que este gobierno es radical. 2 millones de personas abandonaron al gobierno en la última primaria con relación a 2 años antes, porque las jubilaciones son de 1/3 de la canasta familiar. Diría que una cuarta parte. Un jubilado gana la cuarta parte de un salario para vivir. Lo mismo ocurre con el salario mínimo. ¿Quién le va a ir a decir a esa gente que este es un gobierno radical? De ninguna manera. En el pueblo en general, la noción de que sea un gobierno radical es falsa. Es un comentario, y un comentario en retroceso, porque los ataques de la derecha al gobierno apuntan más en el sentido de la corrupción. Por ejemplo, el gobierno no ha desatado ninguna masacre
con trabajadores mapuches en la Patagonia que están defendiendo sus tierras. Entonces le dicen que es radical. Es decir, no sería radical si provocara una masacre, como las que hace Piñera en Chile. Pero Entonces es una mucha gente, deformación política. pero precisamente mucha gente, por los grandes medios, hablemos de lo que llama el kirchnerismo, el peronismo, la corporación, la corpo, lo que llaman ellos, Clarín, Canal 13, La Nación, Radio Mitre, dicen que el gobierno es demasiado suave con el tema mapuche y que debería actuarse de una manera más radical. Por eso es una campaña derechista que lo pinta como radical. Mira, en la Argentina se presenta a estas elecciones el Frente de Izquierda. Ningún medio ¿Sí? de prensa lo ataca como radical. Entonces Sí, pero no puede ser que Alberto Fernández sea tratado como un radical cuando ni la izquierda es calificada como radical. De ninguna manera. Si uno mira las entrevistas, los debates en la televisión, nadie levanta el dedo para decir que el Frente de Izquierda es radical. De manera que eso de que el Frente de Todos sea radical, cuando a la izquierda tampoco la llama radical, bueno, ya es un abuso. entremos ya un poco más en tema del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. No sé si ese es su denominativo exacto, Háblame el más FIT. alto, háblame más alto. Te digo, el FIT para muchos es el referente de izquierda que va a dar una sorpresa. Para algunos dicen que no, que en las PASO, ante la falta de votantes, no creció en número de votantes, solo en porcentaje. ¿Cómo crees que le vaya al FIT el domingo? ¿Cómo crees que sea su fuerza? ¿Hasta cuánto llegará el FIT este domingo? Mira, el FIT lo que juega el domingo no es tanto el número de votos, sino que lo que juega es lo siguiente, que con un crecimiento, incluso modesto, podría tener 2 diputados más. Por ejemplo, ya hace muchos años que para tener un diputado por la ciudad de Buenos Aires, al FIT le faltan 0,6 puntos, 0,5, 0,4. El otro día le escuché a la candidata del FIT en la televisión pidiendo 20.000 votos que le faltan. 20.000 votos es una cantidad de votos, es muy pequeña, pero si obtiene esos 20.000 votos, entonces alcanza una victoria política, como es que por primera vez el FIT consagraría un diputado por la capital. ¿Me explico? Lo Sí, mismo sí. ocurre con Jujuy. En Jujuy, el candidato del FIT tiene una cantidad muy grande, tiene 23-24% de los votos. Entonces, eso lo tuvo el Partido Obrero en Salta en el año 2013, lo tuvo en menor medida el FITU, pero fue muy elevado en Mendoza. Es decir, no sería la primera vez que alcanza ese número. Pero en Jujuy se elige 2 o 3 diputados, no recuerdo bien, 2 o 3. Con ese porcentaje de votos, quizás no pueda obtener un diputado nacional. Necesitaría crecer un poco más. Entonces, la lucha que libran desde el punto de vista electoral es conseguir el número de votos que le faltan para incorporar 2 diputados más a los que tiene ahora. Es Ya. decir, que renovaría 2 diputados y agregaría 2 más. Y esto sería el objetivo político del FITU. Es decir, el FITU no tiene que producir una elección numérica extraordinaria, tiene que superar el faltante en 2 distritos. Y ese ¿Alguno? faltante no es tan grande. Entonces, si mañana resulta que ingresan 2 diputados más para el FITU, aunque el crecimiento electoral sea modesto, el FITU va a decir que tuvo una victoria porque duplica el número de sus diputados. ¿Qué tanto del Caño
como Romina Pla se declaran trotskistas. En varias entrevistas que he podido leer y observar, se declaran trotskistas. Tú también te declaras trotskista, Jorge. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? No, ocurre lo siguiente. En primer lugar, todo el tiempo han evitado, todo el tiempo, no ya de declararse trotskistas, han evitado siquiera de hablar de socialismo. Ahora, cuando en los debates alguien lo empuja a fondo, por ejemplo, un derechista le dice, Stalin mató a 30 millones de personas, entonces ellos se defienden diciendo que son trotskistas, para deslindarse de la masacre del estalinismo. Eso no es lo mismo que declararse trotskista. Por otro lado, no se trata de declararse trotskista, hay que exponer una política que corresponda al programa del trotskismo. Eso está muy lejos de ocurrir. Por eso es una idea generalizada, no total. Naturalmente los que van a votar al FITU en parte piensan algo distinto, pero más o menos es una idea generalizada que es una corriente que se adapta a la vida parlamentaria. Y es más, una parte importante de los votantes del FITU y de los militantes del FITU consideran que reivindican esa condición. Dicen, nosotros somos muy inteligentes y nosotros sabemos cómo están las masas y por lo tanto adaptamos nuestra orientación a una conciencia política todavía muy baja y gracias a eso progresamos. En cambio, con una posición puramente principista, hablando siempre del socialismo, etcétera, etcétera, eso no ocurriría. Le preguntaron a uno del Partido Obrero, los periodistas, cómo él explica las cosas, y dice, no, yo explico en función de las necesidades prácticas que vive la ciudadanía. Nosotros tenemos propuestas concretas para las necesidades prácticas que vive la ciudadanía. Es una campaña profundamente desideologizada, profundamente desideologizada. Ahora han salido, Veía, por ejemplo, con un proyecto para legalizar estupefacientes, en la convicción de que eso sería una consigna atractiva para la juventud, y en un tuit Del Caño aparece con chicos de 16 años que lo apoyan para legalizar la marihuana. Ahora, es una cosa muy fea porque los que tenemos que evitar por sobre todo es que se droguen los chicos, que se sí, droguen los jóvenes. Romina del Pla en uno de sus de las publicidades que da, Romina del Pla en unas publicidades que da en la radio permanentemente, que es pagada por el organismo electoral argentino, dice, paz, una paz la conseguimos, dejemos que la marihuana libre, el amor libre y el voto libre. O sea, te llama la atención ese tipo de consignas. Claro, ahora eso está contra toda la tradición del Partido Obrero. Eso es un pasaje del Partido Obrero a las posiciones del PTS. El Partido Obrero históricamente siempre tuvo la posición contraria. Mira, el otro día se dio la marcha del orgullo gay y los Ya, dirigentes del FITU fueron pintados con los glitter que usan los que van a la marcha del orgullo. ya. Una cosa es apoyar las reivindicaciones de todas las disidencias que pueden estar ahí, pero ellos tienen para la marcha del orgullo, tienen una vestimenta del orgullo. Para la lucha de la mujer, tienen un feminismo. Ellos tienen la política que va por la corriente en cada uno de los campos. Lo único que les importa es atrapar los votos. Ahora, para la ciudadanía es un conjunto de la izquierda. Y entonces aparece simbólicamente como una alternativa al derrumbe de dos coaliciones que en el lapso de 6 años, una el macrismo primero y después ahora el kirchnerismo, han destruido literalmente este país. Este país está destruido. El 50% de la población está debajo de los niveles de pobreza.
Entonces, ¿qué es el FIT? Me vuelvo a decirte, ¿qué es el FIT entonces? Porque alguna gente calificaba, algunos analistas argentinos muy ligados a la revista Nueva Sociedad, decían que el FIT era el primer gran partido trotskista de Latinoamérica, por la cantidad de Bueno, militantes, representantes y en todo primer eso. lugar son 4 o 5 partidos, no es un único partido. Ahora bien, son todos de origen trotskista. El Entonces, trotskismo de masas lo llamaron ellos. no, de masas. Sí, No, no son partidos de masas de ninguna manera. De ninguna manera son partidos de masas. Eso no se ve en ninguna circunstancia. No se ve en ninguna circunstancia. Ocurre lo siguiente, por ser todo de origen trotskista, para la prensa es un fenómeno que, por ejemplo, no existe en Bolivia. Por sí, no, ejemplo, no. a lo mejor no existe en Chile, no existe en Uruguay. En una pequeña medida podríamos decir que existe en Brasil, porque hay todos estos grupos trotskistas que están en el FIT, en Brasil están en el PSOL. Ahora, el PSOL está dirigido por gente que no es trotskista, pero ellos están ahí, siguiendo una política derechista. El PSOL tiene una política derechista. Se presentó a elecciones con candidatos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y son los mismos grupos políticos. En Argentina ha adquirido este desarrollo. Ahora, este desarrollo en su inicio fue un desarrollo revolucionario. Yo he tenido una participación sobresaliente en ese desarrollo. En los últimos años ha habido una crisis al interior del Partido Obrero y al interior del FITU, y no solo tenés al FITU con una posición completamente liberal, sino que el Partido Obrero, como vos acabás de citar, ¿no es cierto? Plantea, ¿cómo se llama? Dijiste, bueno, la fumar libre, esto libre y todo libre, porque han emprendido una campaña, esto es muy interesante, han emprendido una campaña de competencia con Milei, el libertario, Por el voto joven, por el voto por el joven, te voto digo. joven y por las ideas liberales. Entonces sería contradictorio con Porque le la dicen lo visión siguiente, marxista. le dice a la Milei, nosotros somos más liberales que vos, porque los marxistas luchamos por la extinción del Estado. Claro, ¿No es claro, claro, cierto? eso lo dice ya en el No manifiesto es comunista cierto eso, Marx. no es cierto. Los marxistas Claro, luchan por la extinción del Estado a través de la dictadura del lo del proletariado. proletariado, claro. Bueno, ya no, ellos se saltan la dictadura del proletariado y van derecho a la extinción del Estado. Y eso era la posición histórica del anarquismo. Claro, pero es que mi ley tiene otra forma de extinción del Estado. Es un Estado sin el cambio de propiedad de los propietarios de los medios de producción. Solo hace No, separación del Estado para que los por propietarios lo supuesto, regulen, pero es obvio, Jorge. Milei hace demagogia. No es que él esté por la extinción del Estado ni nada. Mira, Milei es partidario de disolver el Banco Central. Sí, 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 lo escuché Cuando en yo, parte. cuando yo le escribí una vez, le respondí en un Twitter que él era partidario de disolver el Banco Central y apoyaba la dirección del Banco Central de los macristas. Me contestó, bueno, pero eso está bien ahora. Es un charlatán, como todos los fascistoides. Los fascistoides son esencialmente, desde el punto de vista discursivo, charlatanes. Nunca vas a encontrar dos ideas que se junten una con otra. Son Mussolini, Hitler, todos charlatanes. Esconden su política y lo que les interesa es desatar las posiciones, digamos, chauvinistas y reaccionarias de un sector de las masas y de la clase media. Así que por Milei como persona, como intelectual, etcétera, no vale nada. Está explotando una situación de crisis, que te digo, fenomenal, en donde las organizaciones obreras buscan paralizar a las masas
Y por lo tanto los trabajadores que están en la peor situación buscan salidas individuales. Ahí trata de pescar Milei. Trata de pescar como ocurre en cualquier crisis. Ahora, cuando el movimiento obrero, con la profundización de la crisis, empiece a ocupar las calles, se acabó Milei. Estamos viendo entonces, la Argentina tuvo una tradición de tener frentes o partidos de izquierda. La figura de Nahuel Moreno fue destacada durante mucho tiempo en el trotskismo internacional, pero después implosionó y se convirtió en varios movimientos, en varias agrupaciones. ¿Tú crees que el FIT sigue este mismo camino de después involucionar, implosionar? No, el FIT se encuentra ya implosionado. Ahí me da la oportunidad de que te explique algo. En el Claro. Parlamento no existe un bloque del FIT. ¿Cómo? Pero tienen asamblea, tienen parlamentarios. No, no, pero no importa. Cada partido forma su propio bloque. Por ejemplo, hay dos diputados. En este momento creo que uno es de Izquierda Socialista y otro del PTS. Hay un bloque del PTS y hay un bloque de la Izquierda Socialista. Monobloques. Jamás, jamás han constituido un bloque del FIT. La lucha interna entre ellos es despiadada. Entonces, Despiadada. el- Naturalmente se necesitan recíprocamente para formar una coalición. Recientemente hubo una elección muy importante en un sindicato dirigido por sectores combativos y el PTS presentó una lista contra estos sectores combativos y los otros partidos del FITU apoyaron a estos sectores combativos. ¿No es cierto? Es decir, la implosión dentro del FIT ya existe. A las PASO fueron divididos. sí, sí, No sí. fueron como una sola lista. Por ejemplo, en Córdoba, el Partido Obrero fue por un lado y el PTS Izquierda Socialista por el otro. Y el PTS Izquierda Socialista le ganaron al Partido Obrero y consagraron su diputado. En la provincia de Buenos Aires y en la capital, el MST fue por un lado contra los otros tres. Eso tiene que quedar perfectamente claro. En el Parlamento no tienen, nunca han formado un bloque y no lo van a formar. Además, se renuevan. Por ejemplo, hay un acuerdo de que cada diputado se queda un tiempo y después pasa al que lo sigue. Si abandona el diputado del PTS y lo sigue uno de otro partido, se forma otro bloque. Ya es del nuevo partido. Que no había ingresado antes y que ingresa como consecuencia de la renovación. Entonces, lo que tiene que decir la prensa, que vos dijiste que son trotskistas, que es un partido trotskista, no, no es un partido, es un frente, tampoco es un frente. Es una coalición coyuntural, una coalición coyuntural en las elecciones, y en el Parlamento no actúan en común, votan en forma diferente, hasta la siguiente elección en que vuelven a formar una coalición. Lo que me llama la atención es que el PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas, en muchas políticas, el PTS en muchas políticas, en muchas situaciones, ha coincidido plenamente con el kirchnerismo, principalmente con la Cámpora, con las posiciones de la Cámpora. ¿Por qué ese giro? ¿Por qué esas coincidencias extrañas, por no Está en la decir? historia de ellos. Vos citaste a Nahuel Moreno. Sí, Nahuel Moreno hacía eso en forma permanente. Como ellos entienden que hay muchos trabajadores cerca del kirchnerismo, adoptan como táctica electoral no confrontar con el kirchnerismo, buscar un acercamiento. Entonces, bueno, hay numerosos ejemplos de esto, todos los días hay ejemplos de esta situación, al punto que un académico marxista de Argentina no lo llama FIT,
sino que lo llama FIC, Frente de ¿Cómo es eso? Izquierda Kirchnerista. No con esto lo que quiero decirte no es que yo piense que es un FIC, pero para que alguien en Argentina diga que es un FIC, el FIC tiene que haber demostrado todos estos vínculos con el Claro, kirchnerismo, porque si no, no se le ocurriría a nadie. Eso es constante. Es constante, pero es más que eso. Hay un tratamiento de compañeros, por ejemplo, cuando discuten con el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo llaman compañeros. con Axel Kicillof. Claro, ¿por qué? Porque Axel Kicillof, cuando era más joven y era estudiante universitario, daba peleas en la universidad. Y Claro, ellos él lo se siguen reclama llamando un compañero, comunista sin partido, sin partido comunista más o menos, ¿no? ellos Kicillof. lo llaman compañero cuando el hombre es el que ha negociado con los acreedores internacionales el pago integral de una deuda de 8.000 millones de dólares. Sí, además que el PT se reivindica mucho el tema de Evo Morales, de correr. Ya me llamó la atención que el pasado jueves, cuando se presentó el libro de Evo Morales, uno de los tantos libros que han publicado sobre Evo Morales en la Argentina, se vea en las imágenes que pasó alguna prensa, la prensa ligada al kirchnerismo, tú las conoces muy bien, C5N, Página 12, Radio Red y en infinidad de medios que trabajan para el kirchnerismo, ver carteles de apoyo a Evo Morales en ese acto del PTS. Sí, hay una cosa que quiero decirte de todos modos, porque a lo mejor en algún momento termina nuestra conversación y no te lo dije. Nosotros llamamos a votar al FITU. ¿Ya? Nosotros hemos hecho una campaña electoral completamente diferenciada del FITU, pero en los distritos donde no estamos presentes llamamos a votar al FITU. ¿Y por qué? Porque nosotros incentivamos la ruptura de los trabajadores con el peronismo. Y si le ¿Ya? ofrecemos como alternativa el voto en blanco, que no significa nada, no les interesa. Pero igual te siguen atacando. Estaba leyendo algunas páginas de política obrera de algún sector del PTS, donde decía que tú estabas desorientando al llamar, al no poner una posición clara, al no llamar a votar por el FITU de Es manera inmediata. mentira. Por eso ves que no me olvidé. Nosotros Sí, sí, acabamos de sí. hacer un acto el sábado bastante importante llamando a votar al FITU. Y hemos Pero ellos no repartido una quieren, te declaración. siguen acusando. Ellos te siguen acusando de llamar Por de eso, seguir promoviendo. porque ocurre lo siguiente, como esta es una entrevista contigo y es una entrevista con Bolivia y todo lo demás, no quiero ser demasiado duro, no quiero ser demasiado duro, pero son corrientes con una altísima dosis de chicanería y faccionalismo. Eso los va a perder antes que nada. Son pequeños aparatos. Mira, el FITU ha gastado la campaña electoral, según un informe que publicó Infobae, muy riguroso, ha gastado más dinero que los macristas. ¿En serio? ¿En serio? Absolutamente. Pero son unas De millonadas de modo, dinero. ¿Y de quién los modo financia? que, no sé, eso, ahí están los números. Ahí están los números porque son gastos. Bueno, la ciudad está llena de gigantografías del FITU. Cada gigantografía del FITU cuesta una fortuna, Sí. ¿no? Son cosas enormes, también en las redes, etc. Con lo cual, la vieja denuncia de la izquierda de que la democracia burguesa era falsa, porque las elecciones las dominaban los grupos económicos, acá en Argentina por lo menos quedó demolida, porque los grupos de izquierda gastan más que los grupos económicos. Jorge, haciendo un poco de política ficción, pensando, jugando a los lectores de cartas, a los gitanos, ¿qué pasará si la derrota
peronismo, de la coalición peronista, porque en realidad es una coalición peronista la que gobierna Argentina. Tienes a la Cámpora, al Partido Justicialista, tienes a justicialistas renovadores, te hablo de Massa, cantidad de gente que está ahí adentro. ¿Qué pasa si la derrota es mucho más fuerte que las PASO? ¿Alberto se irá? ¿Alberto Fernández se irá? No, ¿Asumirá no, acá Cristina o se irán los dos? En Argentina se discute abiertamente la posibilidad de la caída del gobierno. Acá se habla de lo que ocurrió en el 2001, de la Rúa. Hoy hay un diario que habla de que probablemente termina habiendo una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente. Se habla mucho. Y en la conspiración, los sectores más activos son los peronistas. ¿Cómo? No, me parece contradictorio lo que me dices. No, no, no. El macrismo no tiene ninguna posibilidad. El macrismo puede tener votos, pero no tiene ningún aparato. Sin el Ya, peronismo no gobierna nadie en Argentina. Entonces el que tiene que salir de la crisis es el peronismo. Y para salir se va a quebrar. ya. Y Argentina va a traer un periodo verdaderamente convulsivo. En este acto del sábado, yo señalé que va a ser un antes y después para toda América Latina, ¿Por qué? porque va a incentivar crisis latentes de mayor o menor profundidad, quiero decir, crisis latentes de mucha mayor profundidad en otros países, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Chile está Perú. a 10 días de tener elecciones. Claro. Pero en Chile hay una situación muy compleja que ahora mejor no la discutamos porque es muy, muy compleja, Sí, sí, porque hay un presidente que acaba de ser acusado y se votó a favor del juicio político sí, y se va a ir en 2 meses, creo. sí, sí, sí. En enero Ahora capaz que lo sería el cambio de echan mando. en los últimos 60 días, habría que ver. Faltan 5 votos en el Senado. La izquierda, un sector de la centroizquierda con la derecha, extendieron la declaración de emergencia en la Araucanía, Araucanía. claro. Y al mismo tiempo hay una asamblea constituyente que no pincha ni corta, pero Sí, que es, tiene es, la es, es obligación. una asamblea que no sabe, creo que no sabe ni para qué lo han elegido y No, no, es no, un no, porque poco, ahí está el problema. Es completamente inútil, pero claro, está obligada a redactar una constitución, porque si no la redacta, permanece la de Pinochet. claro, Entonces, pero tiene que redactar. Y si redacta la constitución, va a tener que poner algunas cláusulas que reclaman los que votaron la constituyente, que van a desatar otra crisis política. Es decir, lo de Chile es muy complejo. No, no es muy complejo. Quiero decir, a esta altura de nuestra conversación, no sé cuánto tiempo hace que estamos conversando, ya casi una sería, hora, Jorge. claro, sería meternos en un tema que requeriría otra hora más. Sí, 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 ¿No es sí, cierto? Entonces porque, quiero evitar pasar ese trance. sí, pero te tomo lo que tú decías. Si se da lo de Alberto, podría contagiar al Perú con Castillo, tal vez a Bolivia, por la debilidad del gobierno de Arce, y, Y fundamentalmente a Brasil. y a Brasil, y a Brasil, Por y a eso, Brasil. es una situación absolutamente excepcional. Ahora, insisto, nosotros con esta visión tan antagónica a la del FITU, sin embargo, estamos llamando a votar por nosotros mismos en los distritos que pasamos las pasos y a votar por las organizaciones de izquierda que pasaron las pasos en los distritos que nosotros no. Por ejemplo, en la capital federal está Autodeterminación y Libertad de Zamora y el FITU. Se puede votar a Ya. cualquiera de los dos. En la provincia de Buenos Aires solo está el FITU. Yo voto en la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo voy a votar al FITU. Hay un tema que tú lo has tocado muy de pasada, pero va a ser a la política argentina ya sea cual sea el resultado del próximo domingo.
el tema de la Araucanía de Argentina. Hay sectores conservadores de la derecha que están pidiendo la militarización inmediata de la Araucanía. ¿Qué crees que haga la dupla Fernández si pierden las elecciones y se ganan con el tema de la Araucanía? No, vamos a ver lo que ocurre, porque evidentemente la Araucanía es un tema chileno-argentino, Sí, ¿no es cierto? Hay una solidaridad, pero el problema principal es el siguiente. La Patagonia Argentina es la última frontera que tiene Argentina sin ocupar verdaderamente. ¿Se entiende esto? sí, sí, sí. Y es una zona muy apetecida por la minería extractiva, por el petróleo, por la especulación inmobiliaria, por el turismo. Es decir, es una zona con grandes expectativas de lucro para el capital internacional. Y la consecuencia es el despojo de sus tierras a gente que las tiene de tiempos ancestrales y a lo mejor nunca las regularizó, o incluso que la tenga regularizada. Esta confiscación de tierras es mucho mayor del lado chileno porque la población mapuche ya es mayor. En el lado argentino es una confiscación de mapuches y de argentinos no mapuches. ¿Está claro? Sí, En todo el territorio. Esto es una pelea extremadamente importante. Y tiene dividido al gobierno porque los gobernantes de las provincias de la Patagonia son antimapuches y son favorables a la colonización capitalista de la Patagonia. Mira, ayer, en el día de ayer, puse la televisión de Chile. Y en la televisión de Chile, la periodista que dirigía el debate señalaba de que la confiscación de Mapuche, de las tierras de Mapuche, en Chile era enorme. Y ella lo decía para agregar lo siguiente, lo cual no significa que muchos propietarios de esas tierras hoy las hayan comprado en forma ilegal. Es decir, a ver si vos me entendés. sí, sí, Para sí. justificar a los que se quedaron con las tierras, dice, estos que se quedaron con las tierras no sabían que eran confiscadas. Sí, Pero a mí me sirvió para ver que en Chile todo el mundo tiene claro que son tierras confiscadas, porque claro, la periodista lo dice. claro. Entonces, en la conciencia nacional chilena, efectivamente es un pueblo confiscado, a tal punto que se le dio un espacio especial en la Asamblea Constituyente. Una Claro, parte de las bancas de la Constituyente es para los mapuches. claro, la presidenta de la Asamblea Constituyente es mapuche. Bueno, Claro, entonces vos te das cuenta que el problema en Chile tiene un alcance gigantesco desde el sí, punto de vista social por el peso del pueblo mapuche. Creo que es el que... Otra cosa más interesante de los mapuches en Chile. Los mapuches en Chile no están solo en el sur, están en todo el país. sí, sí, claro, se han expandido por todo el Estás país. como los kurdos en Turquía. Claro. O los Vos aymaras en Bolivia. tranquilamente en cualquier ciudad de Turquía encontrás kurdos. Con lo Claro, cual, la presencia nacional de los mapuches es muy acentuada. En la Argentina, el problema es la ofensiva por quedarse por monopolizar las tierras. Porque imagínate, es una zona fantástica de turismo. Están sí, interesadas las compañías de aviación internacionales, las agencias de turismo internacionales, la apertura de aeropuertos en el sur. Hay un turismo directo que va hacia allá. Y se necesita hoteles, construir espacios inmobiliarios. De otro lado, en Chubut hay una crisis porque sucesivos plebiscitos en los pueblos impidieron la instalación de mineras. Y sin claro. embargo, la riqueza es tan grande que las mineras han multiplicado la presión.
Chubut vive una crisis extraordinaria, la provincia de Chubut, como consecuencia de este enfrentamiento. Y acá no hay solo mapuches. Contra la industria extractiva o contra la minería extractiva está todo el mundo a nivel popular. Sí, 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 claro. Obviamente es el peor cáncer para un pueblo. Jorge, ¿cuál es la alternativa de izquierda que se debe construir en la Argentina después de este panorama que hemos visto durante este tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo No, construimos? ¿Cómo damos una alternativa al nosotros proletariado? decirte esto, nuestra corriente político-obrera, de todos los grupos de izquierda que hay en Argentina, es la corriente históricamente más afincada. Los Ya, demás son grupos que han aparecido como consecuencia de distintas crisis de ahora. ¿Se entiende? De las dos de sí, corrientes sí, que había, el Partido Obrero y el morenismo, sí, sí. ¿no es cierto? Nosotros seguimos siendo aquella corriente que históricamente instaló un trotskismo consecuente en Argentina. Los demás son combinaciones parlamentarias. No solo van a implosionar entre ellos, sino que van a implosionar cada grupo adentro de ellos. No hay principio, no hay estrategia. Van detrás desesperadamente de una banca. Hay un arribismo fabuloso. Los candidatos no son los dirigentes. Los ¿Quiénes candidatos son son? los que se presentan con una postura más agradable en el campo mediático. Pero es reproducir el discurso de la derecha actuando así. No importa, pero entonces, como en Argentina hay una tradición trotskista fuerte y nosotros la hemos encarnado sistemáticamente, con la consecuencia de todo esto va a ser un fuerte viraje de la clase obrera hacia la autonomía de clase y eso va a recoger el programa de la Cuarta Internacional. El programa de transición de León Trotsky, que hace poco celebramos su cumpleaños, hace Así es. días atrás. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto conversar contigo nuevamente. Me satisface mucho hablar contigo siempre. Aprendo mucho de ti. Te agradezco tu paciencia con todo lo que en este tiempo, en esta hora y un poco más que hablamos. Gracias y estaremos en Bueno, un permanente abrazo muy contacto. grande, saludos a todos los compañeros que Gracias. están en vos y nos veremos en abril. Ah, ok. Dos Bueno, veces al año. recordar. Muy bien. Recordarles que esta semana el libro que trae Librería Subterránea es El significado de la Segunda Guerra Mundial de Ernest Mandel, que tal vez Jorge lo ha debido conocer, Ah, sí, es muy eh, interesante. que nos Interesante describe, especialmente en la parte que estudia la contraofensiva alemana sí, sí, en el año 1944. así es, y aparte, discúlpame, tal vez un criterio demasiado profano, me hizo recuerdo mucho a el imperialismo, fase superior del capitalismo, donde Lenin nos hablaba de el porqué de la Primera Guerra Mundial, y aquí Mandel nos habla el porqué de la Segunda Guerra Mundial y lo que había por debajo. Si usted se pregunta por qué después de la victoria de la Primera Guerra Mundial Europa no quiso aplastar a Alemania, aquí tiene las respuestas. El por qué la Guerra Civil Española fue apoyada, no quiso ser intervenida por Francia e Inglaterra, aquí tienen las respuestas. Este libro lo encuentran en Librería Subterránea, que está ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el subterráneo, en el pasaje subterráneo, y puede ingresar usted por el Ministerio de Economía, vale decir, la calle eh, Colón, Loaiza, perdón, o por la Cámara de Comercio, la Mutual La Primera, vale decir por la calle Colón. Los esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y también recordarles que esta semana estamos en la plaza de San Miguel, en la calle 21, con una feria donde les damos el 25% de rebaja en todos nuestros libros, al igual que en la librería. Son bienvenidos, vénganos a visitar y lean, que es bien importante. Gracias nuevamente a Jorge y será Muchas gracias. hasta Un la abrazo próxima de luz. semana con Nueva Trinchera. Gracias, buenas noches.